La cartera masiva es una cartera de cobranza administrativa y Bimol tiene como principal objetivo mantener al día las cuentas por cobrar de los clientes. Esto se realiza con una gestión de cobranza administrativa sistemática que permite disminuir los días de venta y detectar casos que estén con riesgo de demora. Para desarrollar una buena gestión de cobranza administrativa, se debe llevar un seguimiento diario de los casos asignados para lograr el cumplimiento de los acuerdos de pago efectuados. La carga ingresa al área de operaciones de Bimol, quienes realizan la cuadratura de la cartera asignada en nuestro sistema SGD. Luego se procede a la carga actualizada de la cartera con datos demográficos, contactos de los deudores y datos enviados por el cliente. Se notifica su asignación de control de gestión. El área de control de gestión envía propuesta de asignación a la subgerencia de cobranza, quien evalúa que las carteras estén asignadas acorde a las políticas de la empresa. Control de gestión asigna los casos a los gestores de cobranza. Para llevar a cabo la gestión de cobranza, seguimos el siguiente proceso: planificar, analizar, ejecutar y controlar. En esta etapa se realiza el plan de cómo se desarrollará la gestión de cobranza durante el mes. Revisamos la cantidad de casos nuevos en la torta dinámica del sistema SGD y se priorizan los casos según importancia. 1. Sin gestión. Este estado hace referencia a una nueva asignación. 2. Compromiso roto. Es cuando un deudor no cumplió compromiso de pago. 3. Compromiso de pago. Es cuando el deudor nos entrega una fecha de pago. 4. Contacto positivo. Es cuando se logra contacto con el deudor, pero sin acuerdo de fecha de pago. 5. Contacto negativo. Son los casos que no se contacta al deudor, así que debemos seguir en la búsqueda activa hasta lograr un resultado efectivo. El mes se planifica. Primera semana se gestionan los casos nuevos. En la segunda semana se gestionan los casos contacto negativo. La tercera semana se gestionan casos positivos y entre la tercera y cuarta semana se gestionan los casos con compromiso de pago. Los compromisos rotos se deben revisar y gestionar diariamente. En esta etapa, revisamos y analizamos toda la información del deudor que está disponible en el sistema SGD. 1. Identificamos empresa deudora, rubro, construcción, mineras, transportistas, inmobiliaria, etc. y tipo de deudores. 2. Revisamos la información disponible del deudor en la sección Gestionar cartera del sistema SGD. 3. Siempre revisamos historial y gestiones anteriores, con el fin de elaborar un perfil del deudor y entregar mejores opciones de solución para el pago de su deuda. En esta etapa iniciamos la gestión de cobranza. Esta es la parte más importante de todo el proceso, ya que comienza la relación directa con el deudor. El proceso general para el cobro se inicia con la gestión de casos nuevos de cobranza. Luego los estados malo, regular y bueno. Se gestionan dando prioridad y cobertura de acuerdo a las instrucciones entregadas por jefatura. Todos los casos nuevos asignados al gestor de cobranza en SGD son los casos sin gestión. Los pasos para la gestión son: 1. Llamar por teléfono o enviar correo electrónico al deudor. 2. Si se encontró nueva información de contacto, agregarla al sistema SGD. 3. Añadir a SGD todas las gestiones realizadas. 4. Según los resultados obtenidos, cambiar estado de gestión de cobranza. Los estados malos son los casos más complejos en la cartera del gestor de cobranza. Aquí tenemos los casos contacto negativo, deudor fallecido, deudor inubicable, sin intención de pago y sin timbraje. Todas las gestiones que realicemos en esta etapa deben ser registradas en el historial. Un caso contacto negativo es cuando un cobrador no puede contactar de ninguna forma al deudor. Para gestionar, se revisa el historial de gestión, se vuelven a revisar todos los documentos, se ingresan nuevos teléfonos o correos electrónicos en SGD. Se cambia el estado según los resultados de gestión. Solo el certificado de función acredita el caso deudor fallecido. En el sitio web del Registro Civil se emite el certificado con el RUT del deudor. Con el certificado de función emitido se cambia el estado de solicitud de castigo. En caso de no tener el certificado, se presume que el deudor no está fallecido. Un deudor inubicable es cuando el cobrador no logra contactarse incluso después de una visita a terreno. Para la gestión se recomienda agotar todas las instancias de búsqueda. Si no se encuentra, se solicita castigo, cambiando en SGD el estado de solicitud de castigo. Aquí el deudor ha sido contactado, pero no quiere realizar el pago de su deuda. El caso se debe analizar con el supervisor de la cartera para definir si se retoman las gestiones de cobranza o se resuelve traspasar a judicial o castigar. La empresa o persona deudora no tiene movimiento tributario en el año en curso. Para su gestión agotamos todas las opciones de búsqueda en Internet
saber si el representante legal tiene otra sociedad e informar desde cuándo se encuentra sin movimiento tributario. Cambiar estado según corresponda. Los estados regulares son los casos de estado transitorio. Aquí tenemos los casos compromiso roto, espera de respuesta del cliente, paralizado por cliente y refacturación. Todas las gestiones que realicemos en esta etapa deben ser registradas en el historial. El deudor no cumplió con la fecha indicada para el pago de su deuda. Para su gestión se debe volver a contactar y reprogramar fecha de pago si no existe intención de pago. El caso se debe analizar con el supervisor de la cartera para definir si se retoman las gestiones de cobranza o se resuelve traspasar a judicial o castigar. Este estado se utiliza cuando se necesita documentación por parte del cliente para saber el origen de la deuda, cuando se solicita condonación, verificación de pago con cheque directo en la cuenta del cliente o si existe una disconformidad con el producto o servicio. Contando con la documentación de respaldo, se cambia el estado según corresponda. Estos casos no requieren gestión ya que por instrucciones del cliente se ha paralizado, por lo que no se debe contactar al deudor. En ocasiones, el deudor rechaza facturas y solicita la refacturación. Para su gestión, se solicita directamente al cliente que revise la factura rechazada, todo acompañado de la documentación del deudor. Si corresponde rechazo, el cliente debe emitir nueva factura y enviar a quien corresponda con respaldo al gestor de cobranza de IMOL, quien debe hacer el seguimiento de la nueva factura y cambiar el estado de gestión según corresponda. Los estados buenos son los casos con mayor probabilidad de recuperabilidad. Aquí tenemos los casos bajas pendiente, contacto positivo, en conversaciones, compromiso de pago, deudor informa pagado y envía respaldo, y retiro de cheque. Todas las gestiones que realicemos en esta etapa deben ser registradas en el historial. El gestor de cobranza recibe el comprobante de pago de la deuda que se está cobrando. Se cambia el estado según corresponda. Se contacta al deudor para establecer un compromiso y fecha de pago, esto como principal objetivo. En SGD se cambia el estado a compromiso de pago o sin intención de pago según corresponda. El deudor no ha establecido fecha de pago ya que está analizando la información enviada por DIMOL o solicita alguna negociación para el pago de su deuda. En dicho caso, se consulta las políticas de negociación establecidas por el cliente. En caso de que los montos y plazos excedan según lo establecido, se debe elevar la consulta a sugerencia y se cambia el estado según corresponda. Compromiso de pago o sin intención de pago. En esta etapa se deben contactar a todos los deudores con compromiso de pago para recordarles y lograr concretar el pago del monto adeudado. De no concretarse el pago, se insiste hasta lograr el pago de este. De lo contrario, se solicita el castigo según los parámetros del cliente. El deudor envía el comprobante de pago para ser reportado a nuestro cliente y registrado en el historial de nuestro sistema. En estos casos excepcionales, el cliente ha solicitado retiro de cheque, el gestor de cobranza debe revisar si existe mandato, si no, solicitarlo y coordinar el retiro. Una vez recepcionado el cheque, este se despacha al cliente por intermedio de caja. Recuerda que esta etapa de ejecución es la parte más importante de todo el proceso debido a la relación directa con el deudor. Por la misma razón, aquí te entregamos algunos consejos para una cobranza efectiva. El mensaje que entregamos debe ser claro. Damos el contexto de dónde estamos llamando, qué estoy cobrando y qué monto. Para esto debemos conocer el modelo de negocio de la empresa e identificamos el perfil del deudor. Debemos saber leer la reacción del deudor y tratamos de llegar a un acuerdo para generar el compromiso de pago. Nos aseguramos que el mensaje se entendió con éxito y preguntamos cuándo lo podemos volver a contactar. La deuda no se debe informar a terceros ajenos a la obligación. Las llamadas de cobranza solo se realizan en horario hábil. No se debe enviar documentos que aparenten ser escritos judiciales. Está prohibida toda conducta que afecte la privacidad o situación laboral del deudor. Esta es la etapa final, donde hacemos el seguimiento de los casos. Revisamos constantemente los casos en gestión. Al menos una vez a la semana gestionamos todos los casos y realizamos comentario informe para reuniones mensuales.